Buen día para todos, mi nombre es Santiago Orozco, yo soy médico residente de anestesiología de la Universidad de Caldas y el tema del que vamos a hablar hoy es sobre el manejo perioperatorio de los pacientes que ya vienen recibiendo opioides de manera crónica. Para contextualizarnos un poquito entonces, vamos a recordar varias cosas y es que definitivamente el aumento dramático en la prescripción de opioides en las últimas 2 décadas ha venido en paralelo con el aumento en los eventos adversos. Para nadie es un secreto, principalmente en países como Estados Unidos, la epidemia tan grande que tienen sobre el consumo de opioides. Otro dato importante es que hay evidencia que sugiere que 2/3 de los pacientes que reciben una dosis equivalente de morfina mayor a 120 gramos al día o aquellos tratados por una duración de más de 3 meses, pues es probable que continúen su medicación durante años, volviendo a los pacientes tolerantes, y ya vamos a hablar de las implicaciones que tiene esto. Y el riesgo de un evento adverso es mayor entre los pacientes a los que se les prescribió más de 50 miligramos de morfina oral equivalente al día, y ya vamos a hablar de este tema. Es importante también mencionar que, de acuerdo a la Sociedad Americana del Dolor y a otros grupos de sociedades también, uno encuentra que se han brindado recomendaciones sobre la evaluación preoperatoria y la educación de pacientes en este tipo de contexto específicamente, pero sobre todo a lo que respecta al manejo del dolor posoperatorio. Sin embargo, en realidad estas guías o estas revisiones no abordan las recomendaciones de manejo preoperatorio para este tipo de población. Sigue entonces habiendo una falta de evidencia sólida con respecto a la dosificación de medicamentos para el dolor crónico antes de la operación, y eso hace que resulte en una variabilidad bastante significativa en la práctica clínica en cuanto a cómo se instruye a los pacientes para que se manejen estos medicamentos durante el procedimiento quirúrgico. Como parte entonces, habiendo explicado esto, les propongo hablar inicialmente de unas generalidades importantes, después por qué es importante que toquemos este tema y posteriormente pasamos al manejo perioperatorio desde el pre, el intra y el posoperatorio de estos pacientes. Entonces, para que empecemos a hablar sobre algunas generalidades de estos medicamentos, pues vamos a recordar que los opioides son compuestos derivados del opio, es donde la morfina es su prototipo, y que estos pueden ser sintéticos o semisintéticos. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y básicamente lo que hacen es que se unen a receptores acoplados a proteína G, inhibiendo la adenilciclasa, y esto lo que produce es una inhibición de canales de calcio, y abre canales de potasio, lo que posteriormente se traduce en una disminución de la neurotransmisión. Tenemos también varios tipos de receptores. Tenemos receptores tipo mu, que principalmente están como asociados a la respuesta analgésica de algunos efectos adversos. Los receptores kappa, que son responsables de efectos como la disforia y diuresis, y los efectos delta, que básicamente modulan la actividad del mu y son receptores de los opioides endógenos, como por ejemplo las endorfinas. Recordemos que los receptores opioides son receptores formados por 7 segmentos transmembrana. Ahí es importante mencionar que tenemos varios grupos de receptores de opioides distribuidos. Hay grupos de receptores inhibitores ubicados en todo el cuerpo, específicamente en múltiples áreas del cerebro y del tronco encefálico, pero también a nivel de la médula espinal, del sistema nervioso periférico, e incluso también en las articulaciones, los pulmones, el corazón, el sistema inmunitario y endocrino, e incluso el gastrointestinal, entre otros que se me escapen. Vamos a recordar también algunos aspectos importantes sobre la farmacocinética de estos medicamentos, y es que la distribución principalmente, la absorción, por mencionarles, aunque no está aquí anotado, pero depende mucho de la forma como se va a administrar, si es una forma oral, transdérmica, entre otros, eso ya lo vamos a mirar. Pero con lo que respecta a la distribución, me gustaría mencionarles, y es que el inicio y la duración de acción van a depender de dos principales propiedades: la ionización y la liposolubilidad de estos medicamentos. Y vamos a recordar que altas dosis de opioides liposolubles pues tienden a saturar a los tejidos inactivos y acumularse en plasma. Eso es lo que hace generar mayor duración de acción, y eso es un efecto importante para explicar algunos de los efectos que tienen medicamentos que son muy liposolubles, como lo es el fentanilo, como la buprenorfina. El metabolismo, pues generalmente el metabolismo es hepático por el citocromo P450, y la excreción tiende a ser renal, exceptuando el remifentanilo, que se metaboliza por esterasas plasmáticas. El remifentanilo lo vamos a dejar un poco aparte de este tipo de revisión, porque pues definitivamente es un opioide que tiene ciertas características que lo hacen definitivamente único.
Aquí tenemos una tabla de más o menos o aproximadamente, recuerden la intervariabilidad o la variabilidad tan grande que existe en estos medicamentos, pero es un aproximado de la biodisponibilidad oral que tienen los diferentes medicamentos. Tramadol y metadona tienen una alta biodisponibilidad, pero miren por ejemplo la morfina o la hidromorfona tienen una biodisponibilidad oral muy baja, y eso principalmente está asociado al alto metabolismo de primer paso que tienen estos medicamentos, y este es un factor importante al momento de hacer la rotación de los opioides, que es un tema que vamos a tocar más adelante. Vamos entonces a hacer un recuento muy breve sobre algunas características importantes de algunos de los opioides que utilizamos con mayor frecuencia en nuestra práctica clínica. Tenemos entonces la codeína. La codeína es un opioide natural, débil, opioide natural, que más o menos el 2 al 10% se va a transformar en morfina, que es su metabolito analgésico, pero hay que tener en cuenta que algunas personas son metabolizadoras ultra rápidas, lo que hace que exhiben niveles mucho más altos de morfina, y este es más o menos tiene una duración aproximada de 4 a 6 horas. La hidrocodeína se diferencia principalmente en que el efecto analgésico es independiente de ese metabolismo de hidromorfina, y la hidrocodona, que es un medicamento bastante utilizado hoy en día, sobre todo por su asociación con acetaminofén, hay que recordar que es un semisintético agonista mu, pero una característica importante es que es un profármaco y a través del citocromo P450 se transforma a hidromorfona. El tramadol es un agonista opioide inmunominérgico, tiene una acción importante al inhibir la recaptación de noradrenalina y serotonina. Eso hace, y es importante recordar este concepto para diferenciarlo, por ejemplo, de medicamentos como el tapentadol, que ya vamos a hablar de él, pero esta inhibición de serotonina lo hace importante en el sentido de que hay que tener cuidado con las posibilidades de síndrome serotoninérgico en ciertos tipos de pacientes, y sobre todo que utilicen otros medicamentos que puedan llevar a aumento de riesgo de este. Metoclopramida, ondansetron, etcétera, que son medicamentos que utilizamos frecuentemente para el manejo de nuestros pacientes durante la anestesia. El tramadol oral tiene una alta disponibilidad, ya lo hemos visto, entre el 80 y el 90%. Esto hace que aproximadamente 10 miligramos de morfina equivalga a 1 miligramo de tramadol, y eso puede variar, y que el riesgo de falla respiratoria con este tipo de medicamentos en realidad sea más bajo. Tenemos los opioides fuertes. La morfina definitivamente es su principal representante porque de allí derivan muchas de sus características. Es un medicamento que es hidrosoluble, y la morfina oral, ya lo vimos, tiene una disponibilidad más bien baja, variable, y esto es asociado principalmente al metabolismo de primer paso que tiene. Tiene dos metabolitos importantes a considerar, sobre todo la morfina 6-glucuronio, que es el metabolito activo y el que produce su efecto analgésico, la morfina 3-glucuronio, que hace parte de sus efectos adversos. Al acumularse este metabolito, sobre todo morfina 6-glucuronio, hace que sobre todo sea importante evitarlo en pacientes con falla renal, y ya vamos a ver un poquito más adelante sobre este tema. Libera histamina, que es un factor importante a tener en cuenta. La oxicodona es un semisintético, su disponibilidad es mayor que la de la morfina, tiene unos metabolitos que en realidad carecen de efectos clínicos relevantes. La eficacia clínica analgésica se mide más o menos de 1 a 1,5 con respecto a la morfina, y es importante considerar que tiene efectos agonistas en receptores kappa que lo han asociado con su eficacia que tiene en el manejo del dolor visceral. La metadona es un medicamento que es, digamos, bastante curioso en todos los mecanismos de acción que tiene. Lo que pasa es que es un medicamento que se utiliza en reemplazo de opioides, como en el caso de la heroína, pero por eso, digamos, se ha llegado como a satanizar un poco, pero también vamos a ver que tiene un aspecto importante por el cual no es muy elegido. Tiene una característica que la hace bastante útil en ciertos tipos de pacientes, sobre todo con dolores crónicos o sensibilización central, es que es un antagonista NMDA, y lo otro es que inhibe la recaptación de serotonina. Otra de sus características importantes es que ni el deterioro renal ni el deterioro hepático influencian en el aclaramiento de esta. ¿Cuál es la principal característica a tener en cuenta de la metadona? Y es que tiene una variación que es impredecible de vida media. Eso hace que su vida media rote entre 8 a 80 horas inclusive, por lo tanto lo hace bastante impredecible, y eso lo que hace es incrementar el riesgo de acumulación y de efectos adversos. Tiene menores efectos adversos en terapia de reemplazo, eso es verdad, y por eso se utiliza en este contexto, y es importante considerar seguimiento con el electrocardiograma porque puede incrementar el intervalo QT. El fentanil es un medicamento de alta liposolubilidad, bajo peso molecular,
Esas características hacen que sea ideal como medicamento transdérmico y transmucoso, aunque aquí no tenemos la presentación última. Y generalmente hay que considerar que los depósitos residuales pueden permanecer en tejido hasta 24 horas después de incluso yo retirar el parche. La hidromorfona es una acetona hidrogenada análoga de la morfina, que es 3 a 5 veces tan potente como la morfina oral y hasta 8.5 veces por la parenteral. La hidromorfona 3-glucurónido, que es un metabolito de esta, es potencialmente neurotóxico y también hay que considerar que se puede retener en pacientes con falla renal. Sobre todo entonces ya vimos dos medicamentos importantes que es evitar en pacientes con falla renal, como lo es la morfina y la hidromorfona. La buprenorfina es un semisintético agonista parcial en receptores muy antagonista kappa, es decir, un agonista parcial. Por lo tanto hay que tener ciertas consideraciones que las vamos a dar más adelante al utilizar a su vez un agonista puro como es el remifentanil, el fentanil, entre otros, ¿cierto? Este genera mayor seguridad respecto a riesgo de depresión respiratoria y tiene una característica importante, es que no genera acumulación en pacientes con falla renal. Oral, pues definitivamente nosotros en realidad en Colombia solo tenemos la presentación de parches transdérmicos, no tenemos la presentación sublingual, pero cuando se utiliza también oral, esta genera un alto metabolismo de primer paso. Los parches transdérmicos generalmente entregan entre 5 a 70 microgramos hora por una cantidad más o menos de 4 a 7 días, que es importante tenerlo en cuenta para su manejo preoperatorio. La meperidina tiene múltiples desventajas, en realidad hoy en día uno no la ve como de una manera tan utilizada diferente al ambiente intrahospitalario, y entre sus desventajas es que uno tiene una estructura similar a la atropina, por lo tanto uno podría esperar efectos anticolinérgicos de esta meperidina. Lo otro es que es altamente liposoluble, por lo que tiene un potencial adictivo, y la normeperidina, que es uno de los metabolitos, es neurotóxico, sobre todo en los pacientes que tienen falla renal o que son epilépticos, y por lo tanto hay que evitarla en este tipo de pacientes. El tapentadol, ya hemos hecho referencia a este, es un medicamento bastante atractivo, es un agonista muy potente y es un inhibidor de recaptación de noradrenalina, es decir, actúa por otra vía también del dolor, para modular el dolor. La diferencia del tapentadol al tramadol es que el tapentadol primero no es una prodroga, y segundo, el tapentadol no es un inhibidor de recaptación de serotonina, por lo tanto el riesgo de síndrome serotoninérgico con el uso de tapentadol pues no está presente. Tiene menores efectos gastrointestinales y ha mostrado que es eficaz sobre todo en dolores neuropáticos también. Habiendo visto esto, entonces miremos por qué es importante que hablemos de este tema. Este es un estudio bastante interesante que fue publicado en JAMA en el 2018, es un estudio observacional unicéntrico donde se recolectaron datos en un hospital de Michigan entre marzo de 2010 a abril de 2016 y se recolectaron un total de 34.186 pacientes. Lo que mostró es que el uso preoperatorio de pacientes, es decir, los pacientes que iban a ir a cirugía y estaban utilizando opioides, correspondían al 23.1%. Casi que podemos decir que 1 de cada 4 pacientes que entran a cirugía en este contexto en los Estados Unidos se encontraban en manejo con opioides, principalmente de manera crónica, lo cual deja en evidencia la importancia de este tema y de su manejo preoperatorio. Vamos a mirar que la prevalencia de uso de los opioides de acuerdo al procedimiento quirúrgico que se va a realizar es que fue principalmente en aquellos pacientes que iban a ser sometidos a cirugía de columna o cirugía espinal, y dentro de esto también vamos a encontrar que los principales opioides que las personas utilizaban son hidrocodona, tramadol y oxicodona, que son medicamentos que tenemos disponibles ampliamente en Colombia o en el contexto colombiano. Curiosamente, la cirugía intratorácica y sobre todo la cirugía oncológica fueron las que menos se relacionaron con el uso de opioides crónicos en los pacientes que iban a ser sometidos a estos procedimientos. Cuando se hizo el análisis multivariado, se encontró entonces que estos pacientes se asociaban al hecho de recibir opioides de manera crónica durante el preoperatorio o antes de ingresar a su cirugía, mostraban mayor severidad de dolor, depresión, menor satisfacción con la vida y puntuaciones altas en scores de fibromialgia, y esto tenía un valor P estadísticamente significativo. Los otros estudios también han mostrado que el uso de opioides de manera crónica lo que hace es incrementar los costos, aumentar la mortalidad, genera mayor tasa de complicaciones quirúrgicas, hay una mayor estancia hospitalaria y mayor utilización de recursos en salud. Entonces, definitivamente esto, como lo vemos, se vuelve un problema de salud pública que tiene múltiples implicaciones desde diferentes aspectos. Y otra cosa importante a recordar es que el uso crónico de los opioides puede
generar en los pacientes diferentes fenómenos: tolerancias, hiperalgesias, síntomas de abstinencia o fenómenos de adicción. Sobre todo hay que tener en cuenta que la resistencia resultante de los efectos analgésicos de los opioides y la mayor susceptibilidad del dolor pueden perpetuar un ciclo de control inadecuado del dolor y generar requerimientos persistentes de opioides. Esto hace entonces que digamos que el plan de manejo del dolor para los pacientes que ya vengan siendo tolerantes, y ya vamos a hablar un poquito mejor de esto, es que los opioides hay que considerarlos desde 3 pilares fundamentales. Uno es prevenir la abstinencia de los opioides, 2, proporcionar una analgesia eficaz, y 3, garantizar la continuidad de la atención en la comunidad después de la alta hospitalidad de estos pacientes, que a veces es algo o un factor que se nos puede olvidar. Para diferenciar estos dos conceptos importantes de tolerancia e hiperalgesia, vamos a recordar que la tolerancia es un efecto que es predecible y que es fisiológico y básicamente está asociado a un proceso de sensibilización. Los pacientes que han recibido dosis diarias altas o prolongadas de opioides suelen desarrollar esta tolerancia. Esto generalmente se puede superar con dosis más altas de opioides, aunque el riesgo de efectos adversos relacionados con los opioides aumenta con esta estrategia. El uso de analgesia multimodal ahorradora de opioides se ha convertido en un estándar y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando las nombremos. Y hay que mencionar, importante, que ni la miosis ni la constipación en los pacientes hacen tolerancia, que es importante tenerlo presente. La hiperalgesia, pues la hiperalgesia es un proceso que ya no implica una sensibilización, sino que implica un proceso de sensibilización. Está relacionado más bien a una exposición prolongada a opioides, que generalmente está asociado a activación de receptores NMDA, y lo que hace es incrementar el dolor con un aumento de la dosis de los opioides. Los estudios han mostrado que el remifentanilo ha estado particularmente implicado en este proceso, pero a su vez puede ocurrir en cualquier exposición, ya sea aguda o crónica, dosis altas o bajas, y cualquier opioide o vía de administración, y eso es importante tenerlo en cuenta también. La FDA define tolerancia como una dosis de morfina equivalente a morfina oral de 60 miligramos al día durante más de 7 días. Pero a pesar de esto, es importante también considerar que incluso los estudios han mostrado que dosis más bajitas, como por ejemplo dosis de hasta 20 miligramos dosis diaria equivalente a una morfina, pueden generar efectos de tolerancia en los pacientes. Esto solo es para demostrarles con lo que respecta a los síntomas de abstinencia. La abstinencia aguda de opiáceos puede ocurrir cuando los opiáceos se interrumpen de una manera muy abrupta, y por eso es un factor muy importante a tenerlo en cuenta, que los pacientes con uso crónico de opioides son pacientes que probablemente con una gran probabilidad son tolerantes, y por lo tanto si interrumpir de manera abrupta los opioides en el perioperatorio se puede asociar con diferentes fenómenos que pueden ser deleterios, y ya lo vamos a evidenciar. Los síntomas que generalmente, o síntomas clásicos, que son como debidos al aumento de rebote en la liberación de neurotransmisores, que pueden verse exacerbados por el alivio inadecuado al dolor quirúrgico, pues incluyen la sudoración, el lagrimeo, la taquicardia, la hipertensión también, ansiedad, náuseas, vómito, entre otros. Esta no es más por mencionarles que existe esta escala que es el CAUS, que incluso ha sido estudiada también en el ambiente perioperatorio para valorar si nuestros pacientes pueden estar presentando síndromes o síntomas de abstinencia. Habiendo explicado estos términos y estos importantes datos, vamos entonces a empezar a considerar lo que debemos hacer con nuestros pacientes en el ámbito anestésico, desde el pre, el intra y el posoperatorio de nuestros pacientes. Es importante mencionar que, como lo indiqué al principio, existe cierta variabilidad con la información que tenemos, y eso está asociado a la calidad de la evidencia que se tiene actualmente con el manejo de estos pacientes. Es por eso que muchos de los revisiones de tema o guías que tratan de hacer diferentes sociedades, pues están basados, por ejemplo, en el método Delphi, que es el método en el cual un grupo de expertos, en este caso por ejemplo las guías de la Mayo Clinic o las guías del British Journal, expertos en anestesiología, medicina perioperatoria y medicina del dolor, se reúnen para generar ciertas recomendaciones sobre el uso perioperatorio de los opioides en este tipo de contextos. Y esto principalmente es que este método fue seleccionado debido a lo que les menciono, es la falta de evidencia o de alta
de alto grado de evidencia relacionada con el manejo del dolor en este tipo de contexto de los pacientes con uso crónico de opioides. Para hacer ciertas consideraciones preoperatorias entonces, hay que comenzar diciendo que es importante que a los pacientes les hagamos una adecuada valoración del dolor. Eso implica saber qué tipo de dolor tiene, es neuropático, es un dolor mixto, entre otros tipos de dolor, y hay que determinar el consumo actual de opioides. ¿Qué tipo de opioides se está consumiendo? ¿Es un opioide débil? ¿Es un opioide fuerte? ¿Qué presentación lo tiene? Entre otras. Y hay que caracterizar muy bien ese dolor porque nos puede generar ciertas determinaciones, sobre todo en el contexto postoperatorio de este. Algunas guías recomiendan lo que es la prehabilitación, sobre todo en aquellos pacientes que nosotros determinemos que pueden tener un alto grado de ansiedad. Eso está asociado también a que hay que hacer un trabajo multidisciplinario en compañía de psiquiatría o en compañía de psicología. Y es muy importante explicarle al paciente qué es lo que se va a hacer y preguntarle cuáles son las expectativas en el manejo del dolor que tiene. Hay que explicarle al paciente que su manejo del dolor, sobre todo el manejo del dolor postoperatorio, y principalmente si se trata de pacientes que ya son tolerantes, va a ser todo un reto por ciertas consideraciones que ya vamos a ver o ya hemos empezado a ver. Y eso hay que explicárselo al paciente para que de esa manera no lo tome por sorpresa, a pesar de que nuestros esfuerzos no resulten en un alivio adecuado del dolor, ¿cierto? ¿Quiénes son los principales casos complejos que tenemos para el manejo del dolor? Los pacientes tolerantes, que ya vimos qué es lo que definimos como tolerancia. En este caso y en este caso específico de los pacientes tolerantes, se recomienda, y en esto sí es como en común acuerdo en la literatura que se revisa, es la valoración por especialista en manejo del dolor. Y posteriormente hay que hacer una determinación del consumo de los opioides del paciente. Pero antes de ver eso, vamos a hacer una mención hacia la prevención de los síntomas de abstinencia, que en realidad es a lo que vamos muy enfocados al momento de hacer, por ejemplo, rotación de opioides. Por lo general se recomienda que si el paciente viene utilizando un opioide inicial, que generalmente, sobre todo en el caso de los de liberación sostenida, continúe en el periodo posoperatorio, y que si el paciente presenta dolor posquirúrgico agudo, pues se controle adicionándole dosis apropiadas de algún opioide, pues como de manera de rescate. Pero lo ideal sería continuarlo. Y lo otro importante es que sobre todo aquellos pacientes que tienen parches, ya sea parches por ejemplo de fentanil o parches de buprenorfina, hay que tener especial cuidado al momento de ubicarlos durante el intraoperatorio de los pacientes. Esto es porque el calor directo aplicado al parche, por ejemplo cuando utilizamos dispositivos de calentamiento perioperatorio, eso lo que hace es que puede mejorar la administración del fármaco, mientras que el uso de un parche sobre un área de mala perfusión o temperatura reducida puede reducir la administración del fármaco. A pesar de esto, incluso los estudios han mostrado, poniendo ejemplo la buprenorfina, incluso hasta 70 microgramos por hora, han mostrado que es poco probable que interfiera con el uso del agonista opioide completos para el tratamiento del dolor agudo, y esto también deben continuarse en el periodo operatorio, pero ya vamos a hacer mención sobre esto. Y lo otro importante es que además de este efecto, pues considerar que el paciente se puede quemar y puede ser un peligro para él. Entonces es un dato que es importante tener en cuenta. Cuando hacemos entonces o hablamos del cálculo de equivalencias a morfina equivalente a morfina oral, entonces es una forma útil de evaluar el consumo preoperatorio de opioides en este tipo de pacientes. En este caso nosotros siempre lo que calculamos es tratar de llevarlo a la dosis equivalente a morfina oral. Existen diferentes ayudas didácticas, en este caso aquí les estoy presentando donde nosotros podemos pues convertir o hacer la equivalencia o la rotación, y ya vamos a hacer mención sobre esto de los diferentes opioides. Y es importante recordar que puede ser necesario el reemplazo parenteral si un paciente que toma opioides por vía oral no puede tomar la medicación por vía oral o no se absorbe en el intestino. Y aquí les muestro un ejemplo de una de las bibliografías que tenemos en este tema. Supongamos que nosotros queremos convertir un equivalente intravenoso de dosis de morfina. En este caso nos mencionan un ejemplo de un paciente que es tolerante a los opioides y viene recibiendo 200 miligramos de morfina de liberación sostenida 2 veces al día, y resulta que requiere una laparotomía de emergencia, y se espera pues por supuesto que no vaya a tolerar la vía oral en el posoperatorio inmediato al menos. Para prevenir esos síntomas de abstinencia, entonces es importante mantener la dosis usual diaria en 24 horas de este opioide, en este caso serían 400 miligramos.
para convertir la dosis de morfina oral a intravenosa. En este caso vamos a hacerlo con esta tablita. Entonces nosotros tenemos que vamos a convertirlo de morfina oral a morfina intravenosa. La flechita nos está diciendo que debemos dividir sobre 3 este valor que nos están dando. 400 dividido 3 nos da 133 miligramos para una dosis total de 24 horas. Y ya posteriormente miramos cómo lo queremos administrar. Si es una infusión, si se va a administrar a través de bombas de PCA, entre otras. Y esa es la forma como hacemos el cálculo de las equivalencias y la rotación de los opioides. Estas otras de las tablas didácticas pues, que tenemos que nos pueden ayudar. Como ustedes pueden ver, esto puede variar de acuerdo a la literatura donde se revise. Y eso es por la variabilidad que se tiene en la biodisponibilidad oral de estos medicamentos. Entonces, no se extrañen si encuentran diferentes valores en diferentes bibliografías. Entonces, esta rotación de opioide, cambiar de un opioide a otro, es una práctica que es común en el tratamiento del dolor crónico y del dolor por cáncer, por ejemplo. Es una opción que es útil si los pacientes han desarrollado efectos secundarios que son intolerables o analgesia inadecuada a pesar de las dosis crecientes. Aunque digamos que los pacientes también desarrollan tolerancia a los efectos secundarios, por ejemplo la picazón, náuseas y sedación, la tasa de desarrollo no es uniforme y es impredecible. Si un paciente desarrolla tolerancia a la analgesia a un ritmo mayor que a los efectos secundarios, pues a menudo no puede tolerar las dosis aumentadas requeridas para la analgesia, y eso es importante tenerlo en cuenta. La rotación puede conducir tanto a una reducción de los efectos secundarios como a una mejora en el alivio del dolor, porque un individuo puede responder de manera diferente a un opioide alternativo debido a este fenómeno de tolerancia cruzada incompleta, que es importante tenerlo en cuenta. Esa tolerancia cruzada es la observación de que la exposición a un fármaco en particular, ejemplo en este caso un opioide, produce tolerancia a los efectos de fármacos estructuralmente similares de la misma clase, o sea, otros opioides. Cuando la tolerancia cruzada es incompleta, es posible que los pacientes no tengan tolerancia al fármaco. Entonces, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, en el caso del paciente que está tomando metadona, que es frecuente encontrar este tipo de pacientes y que va a ser sometido a una laparotomía de emergencia nuevamente. En este caso, entonces, tenemos este paciente que está tomando 100 miligramos de metadona y pues obviamente al ser sometido a una laparotomía, pues no va a poder tolerar la vía oral. En este caso, y les quería mencionar el ejemplo de la metadona, es porque vamos a recordar algo que les mencioné al principio, y es que la metadona tiene una variabilidad impredecible. Recuerden, lo que puede ir con una vida media desde 8 hasta 80 horas, y eso hace que sea muy difícil calcular una dosis o tener una dosis para calcular o un radio para calcular cuál puede ser la rotación adecuada en el contexto de metadona. Aquí ellos nos dan este ejemplo con estas equivalencias y lo transforman posteriormente para ser administrado a través de PCA. Pero hay que considerar, por ejemplo, son de unas guías del National Comprehensive Cancer Network, que como ustedes pueden ver, cuando hablamos de metadona, en realidad no hay una equivalencia de dosis a morfina que esté establecida como tal. Y eso lo pueden encontrar en diferentes bibliografías, pero está explicado principalmente por esa variabilidad que tenemos, ¿cierto? Definitivamente rotar la metadona no es algo que sea tan sencillo, a pesar de que tenemos ciertas herramientas que nos pueden ayudar, pero definitivamente no podemos saber a ciencia cierta como tal qué dosis le estamos dando al paciente al rotarlo, y en ese sentido sería importante que sea visto por un especialista en medicina del dolor que puede tener más experiencia en este tipo de manejo. Tenemos otras ayudas cognitivas, como es el caso del paso del fentanilo o como es el paso del buprenorfina, en este caso en forma de parches transdérmicos a morfina oral. Entonces, para seguir hablando de este concepto de la parte preoperatoria, entonces recordemos, si la vía oral no está disponible inmediatamente después de la cirugía, se debe realizar la conversión de opioides a morfina parenteral o dependiendo del que se vaya a utilizar, eso es un ejemplo. Hay que evitar escalar dosis de opioides antes de la cirugía. Y en casos seleccionados se debe considerar la retirada gradual de los opioides, y ya vamos a hablar un poquito de esto. Los opioides tomados antes de la cirugía generalmente deben continuarse durante la admisión quirúrgica. Eso es pues como una conclusión general de lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es importante considerar con lo que respecta a este destete de los opioides? Es que normalmente estos opioides
históricamente a los pacientes que toman agonistas opioides a largo plazo antes del procedimiento quirúrgico, pues se les ha indicado que continúen hasta el día de la cirugía y que tomen sus dosis matutinas normales, ¿cierto? Pero debido a que los pacientes tolerantes a los opioides informan puntuaciones de dolor que son más altas, tienen una resolución de dolor más lenta y experimentan una estadía hospitalaria más prolongada con una mayor probabilidad de reingreso, y ya se los ha mostrado en los estudios al principio, pues se ha sugerido recientemente que los opioides a largo plazo deberían retirarse antes de la cirugía. Pero eso, digamos que en el caso de un paciente que se pueda reducir la cantidad de opioides preoperatorio o el régimen de la cantidad de opioides preoperatorios que esté tomando, o se pueda incluso optimizar ese régimen de opioides, en realidad algunos recomiendan que se debería de hacer, pero en casos muy seleccionados. No debe hacerse solo por el procedimiento quirúrgico, sino que hay que apersonarse del paciente y que éste continúe con esa rotación, y eso puede ser un poco dificultoso. Y eso también está asociado a que si yo considero reducir los opioides, eso hay que hacerlo de una manera muy lenta. Se aconseja no reducir más del 10% por semana de los opioides. Y digamos que en un contexto, en un paciente que así sea que se haga someter a una cirugía electiva, que no sea urgente, pues digamos que también puede ser un poquito difícil estarle reduciendo al paciente 10% de su dosis por semana hasta un valor en el cual yo pueda retirarlo o por lo menos hacer una rotación adecuada de estos. En ese sentido, vamos a considerar por qué no podemos hacer detenciones o reducciones abruptas de los opioides antes de entrar a cirugía. Y eso está asociado principalmente a que la suspensión o la reducción abrupta de los opioides en el preoperatorio generalmente no producen el beneficio esperado, de reducir el alto requerimiento de opioides posoperatorios, ya que la tolerancia analgésica no se resuelve, entre comillas, durante mucho tiempo, pueden pasar meses. De hecho, debido a que la tolerancia a los efectos depresores respiratorios se resuelve en unos pocos días o semanas después de suspender o reducir el opioide, las altas dosis de opioides necesarias para una analgesia eficaz ponen a los pacientes en mayor riesgo de depresión respiratoria. Esa es una de las razones. Además, si las dosis de opioides se reduce antes de la operación y el dolor del paciente aumenta, en realidad lo que va a hacer es que puede empeorar las cosas, porque se ha descubierto que los niveles más altos de dolor antes de la operación aumentan la cantidad de dolor posoperatorio y el uso de opioides. Entonces, las reducciones abruptas de opioides en el perioperatorio también pueden conducir al desarrollo de hiperalgesia y una necesidad concomitantemente mayor de analgésicos en el posoperatorio. Además, hay que decir que el dolor preoperatorio de moderado a severo es uno de los factores que aumenta la posibilidad de desarrollar dolor posoperatorio persistente, y eso hay que tenerlo en cuenta. Esas son las razones por las cuales yo no debo de hacer suspensiones o reducciones abruptas antes de que mi paciente vaya a ingresar a cirugía. En ese sentido, también entonces empiezan las recomendaciones de algunas de las guías. Estas son las recomendaciones de las guías de la Mayo Clinic. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos en este caso los agonistas opioides generalmente más utilizados: codeína, fentanil, hidrocodona, hidromorfona, metadona, morfina, oxicodona, tapentadol, tramadol, y básicamente la recomendación es continuar la mañana de la cirugía. ¿Qué es importante tener en cuenta en estos pacientes? Que aquel paciente que está recibiendo terapia con opioides a largo plazo de manera crónica, pues tendrá una necesidad probablemente mayor de dosis de opioides para lograr un mejor control del dolor, y eso es importante porque algunos conceptos que se tienen es que al paciente no se le debería dar más opioides durante el posoperatorio, o que puede ser perjudicial para él. Por el contrario, lo que necesita es más dosis de medicamentos, precisamente por todos los efectos que ya mencionamos que están asociados a la abstinencia en estos pacientes, ya que son pacientes tolerantes a su efecto. Algunos medicamentos como la codeína y el tramadol son prodrogas, ya lo habíamos mencionado, que requieren del metabolismo del citocromo P450 para activar sus metabolitos y por lo tanto su efecto analgésico. Entonces hay que tener en cuenta medicamentos que puedan afectar este metabolismo y reducir entonces la cantidad de prodroga que va a ser convertida a la droga activa.
Ya lo vimos también, aquí nuevamente nos aconsejan algo que ya les mencioné, y es que los parches de fentanil o los parches de buprenorfina no se deben colocar en lugares que vayan a estar sometidos a calentamiento. Y importante considerarlo sobre todo en el intraoperatorio y en el posoperatorio de los pacientes. Evitar la meperidina y la codeína y la morfina en pacientes que tienen tasas de filtración por debajo de 30 mililitros por minuto. El tramadol y el tapentadol tampoco están recomendados en insuficiencia renal, y el uso de hidrocodona, oxicodona e hidromorfona hay que utilizarlo con precaución y probablemente con ajuste de dosis en insuficiencia renal. Quizás no es tanto como no utilizarlos, pero ahí sí hay que hacer idealmente ajustes de dosis. ¿Listo? Con lo que respecta a la meperidina, en realidad las recomendaciones del consenso que se llegó en el contexto de la Mayo Clinic es de individualizar según el paciente y las circunstancias clínicas, en lugar de tomar antes de la operación. Esto está basado principalmente en la poca eficacia, la toxicidad y las múltiples interacciones farmacológicas de la meperidina. Entonces lo que se hace, o por lo menos lo que dice la Mayo Clinic, es que se recomienda que el encuentro quirúrgico lo usemos como una excusa o una razón para que el paciente vea a un médico perioperatorio o un especialista en medicina del dolor para identificar si este es el mejor medicamento para la terapia a largo plazo que está utilizando este paciente. Digamos que no es muy común ver que los pacientes lleguen con meperidina a nuestras salas de cirugía, pero sí puede ocurrir sobre todo en el escenario de pacientes oncológicos. Eso es algo importante a tener en cuenta y está asociado con lo que ya veníamos explicando, las características de la meperidina. En todo caso hay que evitarla, sobre todo por sus metabolitos activos, en los pacientes con falla renal o insuficiencia renal por debajo de 30 mililitros por minuto. Con lo que respecta a la buprenorfina, en general se acepta que las formulaciones de buprenorfina, sobre todo en dosis bajas, se continúen durante el perioperatorio de los pacientes. Aquí la Mayo Clinic nos hace la alerta de que hay que individualizar a cada paciente dependiendo de las circunstancias, pero en realidad la recomendación es que se deberían continuar durante el perioperatorio. Digamos que ellos lo que dicen es que, en contraste, no parece haber como un consenso en la literatura que ellos revisaron sobre el manejo perioperatorio de dosis más altas por encima de 12 miligramos, algunos mencionan 16 miligramos. Por lo tanto, se podría llegar a recomendar reducciones graduales a 12 miligramos de dosis diaria para pensar en continuar este medicamento. Y eso es algo que otras bibliografías también aceptan como recomendación. En este caso lo que están diciendo es que incluso lo llevan hasta 16 miligramos, y es que se debería reducir por lo menos hasta por debajo de esta dosis. Recuerden que la buprenorfina, al ser una agonista parcial, lo que hace es que al mezclarse o utilizar con un remifentanilo, por ejemplo en el intraoperatorio, o fentanil, que son opioides fuertes o agonistas puros, eso hace que haya que utilizar muchas más dosis o dosis más altas de fentanilo o buprenorfina, y eso es importante tenerlo en cuenta. En este caso, pues también nos recomiendan que continuemos los parches de buprenorfina durante el perioperatorio. Hay que tener en cuenta que también eso puede variar dependiendo de la bibliografía. Estos pues ciertas recomendaciones basadas en esta literatura, pero digamos que también otros mencionan que hay ciertos pacientes donde, si yo considero interrumpirlo antes de la cirugía, lo debo hacer por lo menos 3 días antes de la cirugía. Eso es porque hay que dar tiempo suficiente al fármaco para que sea metabolizado por el hígado y excretado por el sistema biliar, que generalmente ocurre más o menos hacia las 72 horas. Y eso hace que los agonistas opioides mu, como les mencioné, puedan usarse de manera más efectiva para la analgesia posoperatoria, para que no interfiera pues el efecto que tiene el agonista parcial. Con lo que respecta a las recomendaciones intraoperatorias, entonces lo importante se basa en que promovamos el retorno temprano a funciones usuales, que el paciente camine, que tolere la vía oral, entre otras. Basarnos en analgesia multimodal, y esta analgesia multimodal está basada, ya lo vamos a ver, en el uso de agentes antiinflamatorios no esteroideos o acetaminofén, gabapentinoides, magnesio, exmetomidina, ketamina, sobre todo por su efecto importante en los receptores NMDA, junto con otras técnicas que incluso una analgesia multimodal, ustedes sabrán que da para una charla completa sobre esto, y eso se basa en las técnicas ahorradoras de opioides también recomendadas desde los protocolos ERAS. Aquí pues hay un ejemplo de las diferentes técnicas ahorradoras de opioides. Solo hacer mención principalmente algunas características, por ejemplo de la ketamina. La ketamina ha demostrado
que reduce el uso de opioides posoperatorios y las puntuaciones de dolor, y eso se cree que está asociado por el efecto de NMDA que puede tener al antagonizar de manera no competitiva al receptor NMDA y que puede atenuar estos fenómenos tanto de tolerancia como de hiperalgesia inducida por opioides. Incluso la ketamina administrada a dosis bajas, hay estudios tanto con bolos como en infusión continua, e incluso infusiones subcutáneas han mencionado que pueden resultar a ser útiles. Los gabapentinoides, algunos son controversiales los estudios porque algunos muestran que sí pueden tener cierta utilidad, algunos no están tanto a favor, pero es una herramienta que definitivamente podemos considerar en ciertos tipos de pacientes, sobre todo si tienen aquellos síndromes de sensibilización central. El uso de la infusión de lidocaína intravenosa pues ha sido ampliamente estudiado, sobre todo en el contexto de cirugía abdominal. En cirugía abdominal abierta y laparoscópica, una infusión de lidocaína intravenosa ha dado como resultado una disminución del dolor posoperatorio, sobre todo durante las 48 horas posteriores a la cirugía, y asociado a esto una reducción del consumo de opioides y un retorno más temprano a la función intestinal, que como lo vimos en este caso, hay que promover el retorno temprano a funciones usuales. Estos pues son algunos de los estudios donde definitivamente se ha observado los efectos que pueden tener benéficos en este tipo de contextos y en este tipo de pacientes, el uso de morfina, sobre todo para también disminuir el dolor posquirúrgico en los pacientes. Podemos mirar lo que hay diferentes esquemas de tratamiento. Se hacen bolos de ketamina de 0.5 miligramos por kilogramo seguidos de infusiones de 0.25 miligramos por kilogramo hora en el intraoperatorio y durante el post, pero también incluso podría llegar a ser útil utilizar solo bolos. Durante el posoperatorio, pues aquí ya la meta principal es minimizar el dolor posoperatorio. Los objetivos del manejo del dolor pueden coincidir más bien con el tipo de cirugía y la etapa de recuperación que estemos, y nuevamente promover siempre el retorno a la funcionalidad normal. Estas pues son basadas en las guías británicas del British Journal, donde básicamente tenemos un resumen grande de lo que debemos hacer a nivel pre, intra y posoperatorio. En este caso ellos se enfocan mucho en hacer un adecuado seguimiento de estos pacientes, es decir, no dejarlos ir después de la cirugía porque son pacientes en que se puede tornar difícil su manejo del dolor, y hay que garantizar que se vayan con un adecuado seguimiento y un adecuado manejo de sus opioides. Entonces en ese sentido nos recomiendan que hay que optimizar el manejo del dolor en estos pacientes y digamos que en la medida de lo posible utilizar dosis de opioides que sean de liberación inmediata, y si es un paciente naïf o que no ha utilizado opioides previamente, no utilizarlos por más de 10 días como nos lo mencionan aquí en este caso. Como conclusiones, entonces tenemos que el número de pacientes que reciben terapia con opiáceos a largo plazo han aumentado de manera muy grande, y la provisión de analgesia en el periodo perioperatorio pues va a ser un desafío. Ya lo vimos en el caso de Estados Unidos, casi 1 de cada 4 de pacientes va a ingresar con uso de opioides de manera crónica a su cirugía. Los aspectos fundamentales del manejo incluyen la continuación de los requisitos básicos de opioides, y ya lo vimos, en general la recomendación es continuarlos, aceptando de algunos medicamentos que hay que hacer énfasis, y la maximización de otras técnicas de ahorro de opioides, ya las mencionamos. Es esencial también un enfoque multidisciplinario y multimodal de la analgesia, además de garantizar que existe un plan continuo para la atención posterior en la comunidad, que era lo que mencionábamos en la atención postoperatoria de estos pacientes. Bueno, muchas gracias, eran los que le tenía para mencionar el día de hoy sobre este manejo perioperatorio de opioides, los pacientes que lo toman de manera crónica. Muchas gracias.